Hola y bienvenidos a el podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, llevo casi 30 años vendiendo y quiero compartir contigo a través de este podcast lo que he aprendido y continúo aprendiendo cada día para ser mejor profesional de las ventas, obtener mejores resultados y ser, ¿por qué no?, mejor persona, porque ya sabes que lo uno va unido a lo otro. ¿Estás preparado? Comenzamos con un nuevo episodio. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de las ventas. Y si ya sabéis que a mí me gusta hablar de temas más variados, hoy más hierbas y más variados no va a poder ser el tema, porque hoy os traigo a Laureano Pérez, que tengo el gusto de haberlo conocido porque ha sido coordinador de uno de los másteres que he cursado y además es una de las personas que más conoce toda la parte de la filosofía de Jung y nos vamos a hablar de símbolos, sueños, la culpa y de todo lo que nos surja. Laureano, bienvenido al podcast de las ventas. Pues muchísimas gracias, Marta. Gracias a ti, gracias por la presentación. Y bueno, espero que esta etiqueta de hierbas pueda yo también contribuir a deshacerla, porque yo tengo una visión, como veremos, bastante científica sobre muchas cosas, que muchas veces cuando lo hablo con mis propios amigos de carrera y tal, me dicen, wow, pero es que si eso es así, qué interesante. Digo, claro, es Es que que lo es es. súper interesante. Yo, Laureano, Laure para los amigos, sí que es cierto, yo lo llamo hierbas porque al final llegó un momento en el que yo misma le puse el nombre y me parecía mucho más divertido, ¿no? Porque es todo, en realidad, ¿qué es ser hierbas, ¿no? Pues es ser espiritual, tener filosofía, ver un poco más allá del cajón en el que nos hemos metido o del camino tradicional. Así que me encanta que le des esa visión más científica, más de ingeniero, ¿no? Que tienes ahí la cabeza bien estructurada para poder hablar de toda esta parte de hierbismo aplicada a la venta y a la vida, ¿no? Que al final se trata de eso. Laure, a ti te encanta y has estudiado muchísimo Jung. ¿Qué es lo que más te llamó? ¿Qué es lo que te hizo más conectar con Jung? Bueno, pues Carl Gustav Jung es un psicólogo y psiquiatra suizo que fue contemporáneo, un poquito más joven que Freud y que rompió con él porque le parecía que la visión de Freud era muy Mm. limitada, ¿no? Al quedar todo el psicoanálisis orientado hacia la expresión, ya sea pura o más sublimada, como se decía, del instinto sexual. Para Jung, la energía vital, la energía psíquica, es una dimensión de la energía vital y tiene muchas vertientes. Una es la sexual y es una muy importante, pero no es la única, sino que hay una energía, hay una, digamos, una energía reflexiva, hay también una energía espiritual y hay una energía puramente biológica y vital. O sea, Jung, como buen suizo, es muy de aglutinar cosas y de utilizarlas de manera funcional. Entonces yo creo que lo que a mí me conectó con él fue esa visión muy pragmática de los suizos, que se parece mucho a la visión ingenieril, ¿no? Porque yo soy ingeniero de caminos, ingeniero civil, y me gustan las cosas funcionales. Y me pareció muy bonito dentro de que trata contenidos que son abstractos, como son los contenidos de lo inconsciente, que no dejan de ser contenidos Ujú. energéticos, ¿no? Porque lo inconsciente es como que se mueve por energía, no se mueve tanto por conceptos y por ideas tan claras como las que tenemos, digamos, en la mente consciente, sino por imágenes cargadas de emoción y por lo que se llaman símbolos y por movimientos y dinámicas entre ellos, como por fuerzas, ¿no? Entonces, es una cosa muy bonita, muy hidráulica. Me recuerda mucho a la ingeniería hidráulica, no es como ríos que pasan por ciertas zonas y que tú puedes movilizar y hacer que pasen por otras y así zonas que estaban sin regadío, por decir así, puedan ser regadas y se pueda ampliar la capacidad que tiene ese río para producir bienestar, ¿no? Que es Los la cosa. símbolos nos rodean, ¿no? Estamos rodeados de símbolos por todas partes. ¿Somos conscientes de toda la simbología que tenemos alrededor y cómo podemos sacar partido de todos los símbolos que tenemos alrededor o no somos conscientes? Bueno, o no somos siempre conscientes quizás en algunos momentos, ¿no? Y en otros no, ¿no? Bueno, es que el símbolo en sí mismo, el símbolo desde una perspectiva psicológica, va más allá Sí. de la razón. Es una imagen que está cargada de emoción y que a mí me dice mucho más que lo que es la imagen. Es decir, eh, muchas veces nosotros en el lenguaje consciente confundimos Símbolos, signo sí. con símbolo. Por ejemplo, una señal de tráfico
es un signo, no es una convención general de que yo no vaya más de 100 kilómetros por hora o que O que si sea hay un prohibido y no círculo pueda ir rojo por por una ahí, ¿no? razón. Claro, Escuchaba, es una cosa escuchaba cuando prohibida. estaba preparando esta entrevista, escuchaba un podcast que tienes con Marley Cournet, que bueno, hablaremos seguramente de Marley más adelante, en el que contabas que, bueno, contabas la diferencia, ¿no?, entre el símbolo y el signo. Y me encantaba este ejemplo que ponías justo de las señales de tráfico, ¿no? Incluso que cómo llega un momento en el que un signo, si te pasa algo y le metes emoción, se convierte en un símbolo. Claro, si yo, por ejemplo, me salté una señal de prohibido y entré y atropellé a alguien en una calle, pues evidentemente puedo tener una sensación de culpa y por tanto ya he cargado a esa señal de culpa y cada vez que yo la vea o cada vez que yo vaya a hacer algo nuevo, puede ser que me aparezca esa señal de una u otra manera, porque me va a recordar la culpa cada vez, es una especie de recordatorio. Es decir, que el símbolo siempre es más grande que lo Mm. que representa. Porque claro, yo no sé si la señal de tráfico para ti significa culpa o no. Y el símbolo y el signo, perdón, sin embargo, siempre es más pequeño que lo que representa. Yo veo un círculo con una barra roja y el signo es que no Claro. pases por ahí. O sea, es más pequeño. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, nosotros estamos rodeados de símbolos que a todos nos han pasado cosas en nuestra vida y todos tenemos emociones, pero lamentablemente nosotros tenemos una separación de nuestros contenidos inconscientes y muchas veces nuestros contenidos emocionales muy fuerte porque desde hace un par de siglos, desde la Ilustración, nosotros hemos decidido que aquí la reina del cotarro es Sí. la razón y todo lo racional. Y entonces el símbolo es un elemento transracional, va más allá de la razón. Pero porque vaya más allá de la razón y yo no pueda comprenderlo del todo desde la razón, no Y que significa no me que no afecte. exista. Esto me gusta. Evidentemente. Esto me gusta a mí mucho de Jung, ¿no? Que él dice, oye, el marco de la ciencia nos permite entender hasta cierto punto, pero porque no nos permita ir más allá, no significa que lo otro no exista, que no haya experiencias que transcurran más allá de la razón. Y bueno, no hay más que decir que si nosotros consiguiéramos resolver todo con la razón, no tendríamos ahora un mundo con un 9 y pico de porcentaje de inflación en los últimos meses de media, no tendríamos un mundo con desigualdad y ni siquiera nos enamoraríamos de la persona que nos va a dar Exactamente. problemas. Lo habríamos resuelto todo y seríamos felices y comeríamos perdices. Por tanto, la razón se revela insuficiente y es bueno admitirlo y además abre la puerta a otras experiencias de la vida, como puede ser la intuición, como puede ser el también percibir a través de los sentidos de una manera más pura, sin racionalizarlo todo, y como puede ser, pues también, por ejemplo, el campo del sentimiento, que son emociones elaboradas, como si hubieran pasado por el alambique y entonces ya se hubieran convertido en valores. Ya no es solo que yo me enfado cuando un policía me multa injustamente, sino que mis valores, esa emoción elaborada se convierte en una cosa de honestidad, que es que yo no transgredo las leyes pues, que van conmigo y que considero que, hombre, pues si está en la dirección prohibida no Claro. paso. Entonces, digamos que es una cosa que evidentemente hay una mezcla entre el individuo y lo social, por eso Jung también tenía tanto que decir, ¿no? Que fue el creador del famoso concepto de inconsciente colectivo, pero los símbolos están en nuestro día a día y cuando tú te pones de su parte, porque lo racional es mucho más pequeño que lo irracional, te colabora la vida. Es como el mero hecho de tener al inconsciente presente en tu vida, como que garantiza casi automáticamente su Pues colaboración. fijaros qué temazo, ¿eh? O sea, que no tenemos que ponernos en contra de nuestro inconsciente. Y a veces, quizás la sociedad, como dice un amigo que también conocemos los dos, Josepe, nos ha educastrado, ¿no? Nos ha ido, a lo largo de los años de educación, nos ha ido quitando toda esa parte de intuición y de entender toda esa parte de subconsciente, de esa parte más irracional que no somos capaces de racionalizar, pero que nos rodea, ¿no? Que vivimos de ella. Esas cosas que no sabes por qué sabes, pero sabes, y que ¿por qué no le hacemos caso, no? La Totalmente. Y intuición, además, yo otro día le explicaba a una amiga, dice, la intuición, o bueno, teníamos una conversación, dice, la intuición es eso que no la piensas, la intuición no tienes que racionalizar, no sabes por qué vas a cruzar la calle y miras a la izquierda cuando a lo mejor los coches te tienen que venir por la derecha, pero de repente miras a la izquierda. Pero no lo piensas, miras, actúas, ¿no? La intuición es muy, muy, muy rápida y no le la hacemos nada de intuición, caso a la intuición, ¿eh? la intuición brota de dentro de nosotros. Es como una especie
capacidad de sentir o de percibir, como son los sentidos con los que nosotros percibimos información desde fuera, pero la intuición es que percibimos información desde dentro. Hay un elemento vital, un elemento yo quiero creer que incluso biológico y relacionado también con toda la información depositada en nuestro cuerpo desde lo inconsciente colectivo, que permite que tú percibas esa información de lo inconsciente y te dé una actitud Claro. creativa o una actitud de defensa o de protección frente a un peligro. Porque hay una cosa importante que quiero aclarar. Yo sé que en el ideario colectivo el concepto de inconsciente está muy asociado al inconsciente freudiano, que es esa especie de cajón oscuro donde yo guardo los contenidos que son incompatibles con mi ética o con la ética de la sociedad. Y entonces son todas unas Y es cosas como muy sombrías oscuro, muy y turbio, de ¿no? alguna manera sí, es una cosa turbia, pero la visión de Jung no es solo eso, sino que puede comprender eso, pero es más amplio, y para Jung lo inconsciente, como buen suizo, que esa naturaleza tan potente que hay en Suiza, y esa cosa pragmática y funcional que siempre busca algo productivo, como son los suizos, ¿no? Pues el inconsciente para él es el depósito estratificado, por decir así, de todas las experiencias vitales de la especie humana y de seguramente de otras especies, es decir, el depósito de la vida, como una especie de Amazon vital donde se ha depositado todo lo bueno y lo malo que ha ocurrido en la vida y donde también están las posibilidades heredadas, que no son cosas heredadas, sino posibilidades heredadas. Y que como si yo tengo un momento difícil, por ejemplo, imagínate, alguien me rompe el corazón o un evento dificilísimo, se me muere un hijo, una de las cosas más difíciles de la vida, pues ya hay personas que han vivido y penado por eso y que han desarrollado estrategias para sobreponerse. Es decir, que tú puedes tomar de lo inconsciente colectivo esas posibilidades heredadas para ayudarte y sobreponerte, por ejemplo, a un golpe de la vida, como puede ser eso. Por tanto, ahí en lo inconsciente no hay solo cosas oscuras, sino también gérmenes de Y- futuro claro. y posibilidades de ampliarte de acuerdo a lo que ya han aprendido muchos humanos antes que tú, y seguramente como ahí no hay espacio ni tiempo, porque lo inconsciente junguiano es muy cuántico, se desdibuja el espacio y el tiempo, por eso puedes soñar que estás en la Imperio Otomano o en el Imperio Romano en el siglo I, pues todo eso está ahí desdibujado y es un espacio muy bonito donde todo ocurre a la vez, que sé que es muy difícil de entender, pero es un paradigma muy parecido al de la física Ujú. cuántica. Fíjate qué bonito, ¿no? Que acabas de mezclar. No os preocupéis que esto luego aterrizamos a las ventas, ¿no? Que parece que estamos un poco más en la capa más abstracta, pero luego no os Sí, preocupéis que la vamos a claro. bajar a tierra, que ya, sí, sí, que Laure ya ha dicho una palabra antes con la que tenemos que hablar mucho, que es también de la parte de la culpa, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando todo esto que vemos así como una nebulosa, al final que parece muy complicado, al final, en el fondo, de manera intuitiva, de manera natural, estamos todos de acuerdo, ¿no? Es como cuando tú sabes que hay algo ahí que no sabes muy bien por qué, te viene una idea, te viene una sensación, te viene un déjà vu, ¿no? ¿Qué es un déjà vu? Que también podríamos hablar de eso, ¿no? Pues probablemente sí que alguien en otro momento o te llega esa sensación del otro lado. Laure, aplicar la filosofía y la parte que contabas antes, ¿no? Cuántica, ¿no? Al final yo creo que toda la parte de ingeniería cuántica y física cuántica ha venido como a poner la parte más inconsciente de manera consciente, con comillas. O sea, es como ha venido a racionalizar lo que no somos capaces de entender, ¿no? De alguna manera. Bueno, la física cuántica, yo no quisiera, como buen científico, digamos, yo tengo una formación científica, yo no quiero, digamos, decir que física cuántica y cómo funciona el mundo de las partículas subatómicas es extrapolable al mundo macro No. y a cómo nos comportamos. Pero lo que sí parece es una metáfora muy buena para decir que lo científico, y que estamos seguros de cómo funciona el mundo subatómico por lo que vemos, tiene un funcionamiento muy parecido a lo psíquico y tiene mucho sentido, porque claro, llega un momento en que lo psíquico es energía. Nosotros tenemos esta cosa, digamos, como yo llamo de neurociencia, de pensar que la mente es el cerebro, mente Y igual a no es. cerebro, y cada vez se está descubriendo más desde la psicosomática y desde mil aspectos que lo psíquico muchas veces tiene mucha más relación con otras partes del cuerpo
de lo que parece, que el sistema nervioso y que el sistema de las neuronas no está solo en el cerebro, sino que hay muchísimas neuronas en el estómago, en el Mm. sistema digestivo, de ahí muchas enfermedades de origen digestivo, incluso en el corazón hay una red neuronal bastante potente que parece además estar asociada a las vivencias más primarias, y en fin, hay descubrimientos por parte de la neurociencia muy interesantes que parecen decir que todo funciona de una especie de energía, de pulsos eléctricos y de cargas que van para arriba y para abajo, simplificando mucho, ¿no? Y que es el paradigma del átomo y de todo este mundo de que el protón es positivo, el neutrón neutro y el electrón negativo y todos esos juegos que hay para formar los enlaces atómicos y demás. Y esta era la propuesta de Freud, Jung, Adler y muchos de los primeros psicoanalistas que hoy serían llamados médicos, porque todos eran Mm. médicos, unos neurólogos, otros eran psiquiatras, otros eran, todos eran médicos y hoy serían llamados especialistas en psicosomática, porque lo que resolvía eran eventos misteriosos en los que el cuerpo hacía cosas raras. Sin esperar, ¿no? Y esto es lo que también hemos visto que ocurre, la famosa paradoja de la rendija en el mundo cuántico, ¿no? Y el gato de Schrödinger y todos estos rollos, digamos, por decir así, que nos demuestran que a un nivel más pequeño pareciera que el observador impacta en lo que Mm. ocurre y que dependiendo de quién observe ocurre una cosa. Y cosas que yo no quiero decir que sean No. exactamente iguales en el mundo de la mente, porque eso me parece un discurso New Age que a mí a veces me echa mucho para atrás, pero sí que creo que hay cosas por saber y que parece que a veces tienen paralelismos que como mínimo resultan interesantes y dignos de estudio y cada vez se están estudiando más. Entonces es muy interesante esta especie de paralelismo metafórico que Mm. hay entre ambos mundos, ¿no? Entre el mundo inconsciente y el mundo de la física cuántica. A mí me parece interesantísimo. Yo tampoco soy de afirmaciones tajantes, ¿no? No, no, no todo es blanco, no todo es negro, hay muchos grises por el camino y también hay muchos más colores además del gris, ¿no? Entonces no tiene por qué ser todo, ni es todo igual, pero sí que es cierto que me gusta esa visión en la que se empieza como a aterrizar, ¿no? Cosas que ya se saben quizás de medicinas tradicionales chinas, orientales, que hay cosas que ahora se empiezan a demostrar que existen, ¿no? Flujos de energía en el cuerpo y demás, que de alguna manera, pues desde el punto de vista de la razón no nos lo creíamos hasta que ha llegado alguien, lo ha demostrado, ¿no? Científicamente. Pero aterrizándolo para que nuestros, que yo estoy aquí encantada hablando contigo de todos estos temas que me parecen súper interesantes, en el día a día, ¿cómo podemos aterrizar? ¿Cómo podemos saber cómo estos símbolos o cómo esta, a mí me encanta la visión, ¿no? De que somos cuerpo, mente y alma, cómo eso lo podemos llevar a la práctica en nuestro día a día, cómo los símbolos nos afectan al día a día, ¿no? Porque quizás no somos tan conscientes de que experiencias pasadas nos están provocando repetir en el futuro determinadas cosas. Claro, tenemos muchas reacciones automáticas. Hombre, es que en realidad todo lo que tiene forma es un símbolo. Voy a tratar de aterrizarlo porque sé que no es un concepto sencillo. Todo lo que tiene forma es un símbolo y nos puede decir algo siempre que hay una emoción ahí colgada, pillada. Por ejemplo, imagínate, hay un desconocido que en el autobús me empuja porque quiere salir rápido y yo me molesto porque pienso, oye, ¿por qué este tío me pega este empujón? ¿No? Y yo noto que me molesto más de lo normal, que me gustaría ir detrás de él, o que incluso voy y se lo digo de una forma y empieza una discusión y tal, y luego yo digo, hay que ver que tampoco era para tanto como me he puesto. Yo mismo digo, me pasa a otros pueblos, ¿no? O el otro se ha pasado a otros pueblos. Entonces ahí esa persona es un símbolo que me está diciendo que en mi pasado alguien me empujó, alguien me trató a mí mal, se propasó conmigo. Y hoy este señor viene a hacer de careta de aquello que me pasó a mí. Y entonces en ese caso es un símbolo. Y yo puedo indagar en qué es lo que me pasó, porque yo a partir de la emoción, con una serie de técnicas, puedo descubrir qué es lo que me pasó a mí, cuándo me empujaron. Y entonces resolver aquello y poner a aquella persona en su sitio, porque como digo, en el inconsciente no hay tiempo, entonces si yo lo, y además hay una cosa genial del inconsciente que no distingue Uh -huh. imaginación de realidad, por tanto yo con una serie de técnicas bien estructuradas puedo hacer que lo inconsciente entienda que ya no me está empujando nadie y ya no me molesto más por eso. Entonces, aquí en este ejemplo como banal de que alguien me empuja, puede parecer tonto y parecer no muy útil. Pero claro, imagínate cuántas veces yo me siento humillado por mi jefe, o cuántas veces yo me siento maltratado por mi padre, o cuántas veces mi pareja hace algo que me sienta fatal, o cuántas veces al revés, me doy cuenta de que me enamoro de cierto tipo de personas que son tóxicas para mí. O todo tipo de reacciones automáticas que normalmente tienen que ver con emociones
con emociones que no son difíciles, como la tristeza, la ira, la rabia, la culpa, que es una emoción más elaborada, y pues imagínate, envidias y cosas de este estilo que yo puedo neutralizar y vivir una vida más leve donde no estoy perdiendo energía En cosas que no aportan y que te pensar restan. en, claro, pensar en ese señor que me ha pisado y que se ha bajado y está tan contento yendo a su trabajo, o por poner un ejemplo colectivo, o en esos odios que yo percibo, por ejemplo, contra las figuras políticas, que independientemente de que sean más o menos eficaces, que yo también tengo mi opinión, la Todos la cual no reservo, tenemos. pero me, pero me imagino que pensáis por dónde van los tiros, pero al final no dejan de ser personas que están haciendo un trabajo y que cuando llegan a su casa, pues imagino que estarán tan tranquilas y dormirán tan tranquilamente, por mucho que yo pueda estar pensando que inútil o que no sé qué. Entonces estoy perdiendo una energía que la podía dedicar a una cosa más Claro. productiva. Siempre volvemos a la funcionalidad, a vidas más ligeras, a gastar menos energía. Y además forma parte de este paradigma que tenemos, donde estamos pasando de los combustibles fósiles a las Mm. energías renovables. Y sin querer yo entrar en el debate de cómo se está gestionando por parte de las instituciones y de los gobiernos y de las grandes empresas esta transición de la energía fósil a las energías renovables, que tengo que decir que me parece manifiestamente mejorable, como se está haciendo, pues sin eso, lo que sí quiero decir es, vamos a llevarnos todo a nosotros, porque en eso consiste el símbolo, en llevarme todo a mí. Y entonces yo digo, ¿qué está pasando en el mundo? Que esas energías fósiles, eso de conseguir un material petróleo, que su propio nombre lo indica, aceite de las piedras, petro, óleo, y exprimir esas piedras para conseguir su aceite y un proceso de refinamiento para obtener un combustible que encima produce una contaminación, sea más o menos, y la que sea, y no entrando en este debate, estamos diciendo, oye, hay un rayo de sol y llega a mi casa, Claro. utilizo una serie de mecanismos que quizás hasta son más contaminantes, no lo sé, para tener mi electricidad de una. O pasa un río por mi pueblo y hay una presa que coge agua y mueve una turbina, pues oye, ya que pasa el agua por ahí, o sea, no estamos sacando petróleo, refinándolo y no sé qué. Y nosotros somos iguales. ¿Qué necesidad tenemos de estar refinando aquella emoción y desgastándome con ese señor que me pisó en el autobús y no sé qué, cuando yo puedo vivir de una manera más leve y me da el sol y tengo energía y voy a mi trabajo y no sé qué? Y entonces es como hacer nuestras vidas más tranquilas y menos pesadas y menos de tener que estar refinando todo y de esas cosas tan pesadas para tener energía y malgastar nuestra energía en darle vueltas y pelearnos con esas piedras, en críticas, en culpas y en cosas pesadas que no tienen sentido ninguno, en miedos que nos frenan y que no nos permiten crecer más, como ha pasado un poco, y que estamos tan contaminados que no podemos ir Mm. más adelante, un poco como está el mundo en términos de crisis climática, por decir así, ya os digo, sin entrar en hasta dónde muchas veces parece que hay Sí, informaciones sin entrar dispares que nos en vuelven a si es uno real loco. o es mentira, simplemente con los inputs que tenemos, ¿no? Sin Claro, posicionarnos, simplemente analizando la información que tenemos. Laura, yo el otro día que le presté a un compañero de trabajo el libro de Sergio Fernández de Vivir sin miedo, para aquello de ir, ir divulgando, y me decía, jo, pero es que es curiosísimo, porque aquí lo que dice es que para estar mejor tienes que estar como más consciente de lo que estás pensando. Dije, no, no, es que no tienes que estar solo pendiente de lo que piensas, tienes que estar pendiente de lo que sientes, que es donde te va a dar, ¿no? En la emoción, el pensamiento es importante porque al final la lavadora mental centrifugamos demasiado, ¿no? Y a veces tenemos que parar y limpiar un poco los pensamientos que llevamos ahí, pero en las emociones yo creo que ahí es donde también tenemos mucho que darnos cuenta, ¿no? De por qué, si quieres ponemos un ejemplo llevado al mundo de la venta, ¿no? Porque cuando entras por la puerta de determinado edificio, de repente hay algo, ¿sabes? Que te entra un escalofrío por la espalda, ¿no? ¿Qué tienes ahí? ¿Por qué por qué nos cuesta tanto trabajo asumir las emociones y prestarles un poquito de atención? Y luego, si quieres, voy un poco más allá. ¿Por qué nos da tanto miedo sumergirnos en la emoción para saber de dónde viene, ¿no? Porque a veces es complicado, ¿no? Yo le digo a todo el mundo, si tienes ganas de llorar, llora. Si te da asco, vomita. Si estás con ira, dale golpes a un saco de boxeo, pero tienes que sacar eso del cuerpo, ¿no? Tienes que sumergirte para liberarlo, si no se claro. queda ahí estancado. Es que mira, la emoción, su propio nombre lo indica, es emotion en inglés, que es Mm. movimiento, o sea, es energía en movimiento. Y entonces nos está queriendo movilizar y por eso aparece. Y además es una energía, y como toda la energía no es
positiva o Neutra, la pobre negativa, muchacha sino es que es neutra. neutral. Y ella es neutra, Mm. es como el dinero. El dinero es neutro. Otra cosa es lo que tú hagas con él. Tú puedes coger 1 millón de euros y gastarlo en armas para matar a no sé quién, o lo puedes gastar En ayudar en al cuidado de personas con una sembrar determinada árboles enfermedad. para... Exactamente. Entonces, a lo que vamos es, la energía es neutra. Es verdad que tiene dos polos, porque tiene que haber una energía positiva y una negativa. Y por eso hay emociones que las vivimos como positivas y otras que las vivimos como negativas. Y claro, como hay una presión social de que ciertas emociones no se muestren en público, ya sea por educación, porque parecen íntimas o porque rompen los moldes sociales, pues tenemos una dificultad con eso. Con esto no estoy invitando aquí a nadie a que le apetece gritar a No, alguien no, y grite no, a no su estamos jefe o a su hablando de compañero eso. de Si tienes trabajo. ganas de gritar, vete al Sino baño y que grita, pero si no le grites a nadie. tiene ira, que lo grite, que busque la manera de expresarlo, de sacarlo, pero es que lo sientas, porque si lo sientes, tomas además conciencia, dejas que pase, es como si viniera una riada. Por eso yo es que veo todo esto muy acuático. Entonces de pronto sube el río, yo lo dejo pasar, contemplo la riada con la mayor conciencia posible y después continúo mi vida. Pero me da mucha información, porque si como dice, yo entro en un centro comercial o veo una marca, por ejemplo, y me da una emoción negativa que la he asociado por algo, imagínate, una vez compré un producto de ropa o de tecnología y me salió malísimo o en esa tienda, en esa cadena, no me dieron la garantía y me costó problemas, pues yo puedo tener una emoción de ira ahí guardada contra toda esa cadena tecnológica o incluso contra todo ese rama de dispositivos tecnológicos. Y eso me permite que no pueda acercarme a eso. O, por ejemplo, si yo soy el que vendo, pero siento que mi empresa imagínate que es una franquicia, ¿no? Y mi empresa no me permite dar un servicio adecuado cuando alguien tiene un problema, empiezo a sentirme como en deuda con Mm. la gente, que en realidad siento que deberíamos ayudarles. Entonces siento culpa. ¿Y qué pasa? Que llega un momento que cada vez que yo me puedo independizar de ese trabajo, pero me he acostumbrado a vender con culpa y por tanto no me siento merecedor. Porque donde hay culpa yo no me puedo sentir merecedor. Y por tanto no vendo del todo. Que ese no merecimiento puede venir de muchas maneras porque mis padres Y, tuvieron pocas posibilidades económicas y hay estas lealtades familiares de que si yo dejo de ser el pobre de la familia pobre o de ese barrio más popular y me voy a vivir a La Moraleja aquí en Madrino, pues es que ya voy a romper con todo, voy a traicionar a mi estirpe, cosas de ese estilo. Y eso que parecen tonterías, esos lealtades, esos vínculos que hacemos muy pequeñitos, esos decretos que hacemos en el boletín oficial del Estado de Laureano, donde digo que ser buena persona es igual a ser pobre, pues eso me permite eso hace que yo no venda, porque lo inconsciente tiene ese fíjate, mensaje. hace que Y no entonces vendas yo no venda y para hace que que si te llega crezca. dinero, como tú crees que no lo mereces, igual que llega, se va. Y al final Ujú. es curiosísimo cómo los decretos, los valores, todo, bueno, yo creo que este podcast nos da para 4 o 5, Laureano, porque hemos hablado de muchas, estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Pero cómo todas esas ideas que tenemos preconcebidas, lo que dices tú, ¿no? Decretos que hemos hecho en nuestro propio boletín oficial, hacen que, y nos condicionan y nos limitan y muchas veces, en 99% de las ocasiones, no somos conscientes. Y estás siempre Claro, los hemos como dice olvidado. en el, ¿cuál es? En el libro de Yehuda Ver, que dice que es el síndrome del de repente, ¿no? El de repentismo. O sea, y el de repente todo iba bien, pero de repente pasa algo que hace que se tuerza, porque no es el de repente, es todo lo que tenemos hacia atrás que hace que es la causa y el efecto, ¿no? Pum, esto cambia, porque de repente tiene que ser coherente. Y si yo, en mi manera de pensar, de la que no soy consciente, creo que yo no me merezco vender, ya que estamos en el podcast de las ventas, creo que yo no me merezco vender este proyecto, vender este cliente, conseguir lo que sea, como yo creo que no me lo merezco, la conciencia, la coherencia es una parte muy importante. Entonces, aunque yo quiera, como creo que no, al final, ¿qué pasa? Que no lo consigo. Claro, es que los grandes valores que uno tiene metido en lo inconsciente, que son debidos a vivencias y a Mm. lealtades familiares, por ejemplo, los García son honestos. Entonces, si yo siento que vendiendo tengo que demostrar una actitud que a mí me parezca mínimamente deshonesta por algo, porque ya sabes que a veces el marketing exige, pues, un poco de espuma para las cosas o presentar las cosas de una manera que sea atractiva. Y como yo considere eso deshonesto, que desde luego no Exacto. tiene por qué serlo, ni mucho menos,
pero sin embargo que son necesidades para conectar con el público, que tiene esa necesidad y que tú se la vas a satisfacer con una venta, por tanto vas a hacer una cosa positiva y por tanto mereces una contrapartida económica que además te permita hacer eso cada vez mejor, porque vas a tener cada vez más recursos y vas a poder mejorar y hacerlo con excelencia y cada vez ir mejor, pues ¿qué pasa? Que como me siento deshonesto, no lo hago. Y entonces me freno y no solo freno esto, sino que no consigo yo mejorar nunca. Y encima tengo una sensación de fracaso que me vuelve a generar otra culpa, porque me dice, claro, es que no lo estoy haciendo bien y por tanto no Claro. merezco estar aquí. Más vale que vuelva a mi trabajo que no me gustaba, mi trabajo nutricional, ¿no? Donde por lo menos en una nómina que ganaba X euros podía sobrevivir y no tengo que estar arriesgando para vender. O Mil mil historias. historias, porque claro, esto tiene mil derivaciones de distinto calado que pueden hacer que una empresa fracase del todo y desaparezca y además pues, y que los errores sean vistos como oportunidades para ser castigados en vez de como oportunidades de aprendizaje. Porque lo que yo te puedo decir yo es que donde hay una actitud de aprendizaje no No. hay culpa. Y donde hay una actitud de aprendizaje, el miedo es muy diferente. Puede haber un miedo, pero un miedo real. Porque mira, hay, digamos, resumiendo mucho, hay dos tipos de miedo. El miedo real, que es el miedo a la preservación de la Sí. vida. Yo ahora mismo entra por aquí un león por la puerta y es normal que yo me asuste porque me puede, porque es un depredador, un animal que no va a mirar quién soy yo y tal, y se me va a tirar, ¿sabes? Entonces es normal tener ese miedo. Pero es que nosotros estamos criados como con Todo. miedo por todo. Vivimos Eso me- preocupados, que fíjate qué bonita también la palabra, ¿no? Preocupados. Vivimos preveyendo cosas y con miedo a cosas que no se van a producir en la mayoría de las ocasiones, pero vivimos con una cantidad de miedo a determinadas cosas que nunca se van a producir, que nos impiden vivir la vida que realmente no merecemos. Sí, esto es lo que decía un autor americano que me encanta, que decía algo, no sé exactamente las palabras, ¿no? Para citarlo, pero decía algo así como, en mi vida hubo muchas desgracias, de las cuales afortunadamente el No 99% ocurrieron, no ocurrió, es que es eso, ¿no? porque Acabamos eso no está pensando en tu siempre cabeza. sistemáticamente que nos van a ocurrir, bueno, es que tenemos una capacidad, ¿por qué no utilizamos esa capacidad y la imaginación que tenemos para pensar en cosas buenas en vez de pensar en miedos? No, y además una cosa, y es que tú quedas pillado ahí, porque mira, nosotros hemos estado muchos años en la sabana, Mm, evolutivamente, porque a mí me gusta mucho la visión de Jung porque concibe la mente como algo evolutivo, ¿no? Evolutivamente hemos pasado mucho tiempo en la sabana, y en la sabana sobrevivía más el que se fijaba en los estímulos negativos que el que se fijaba en los claro. estímulos positivos. Yo me quedaba aquí mirando lo bonito que eran los news, venía el león y me comía, pero si estaba pendiente del león, sobrevivía. Entonces, nosotros somos muy sensibles a Mm. los estímulos negativos. Cosa que no hay nada más que ver cómo está gestionado el contenido de un noticiario de cualquier televisión para ver, o de cualquier periódico, para darte cuenta que la mayoría de las noticias tienen un Negativo, tinte todo es negativo una o algo para... tragedia, todo es una Claro, tragedia. todo, parece que no hay cosas buenas en el planeta. Y si no hubiera una pequeña mayoría mínima de cosas buenas, ya habría Mm. desaparecido la especie. Simplemente por pura funcionalidad biológica. Por eso digo que estas cosas que parecen hierbas es que son pura funcionalidad Claro, biológica, física yo y creo que química. fíjate que Es es, que no yo no lo... sé si es pura necesidad, desde luego es una necesidad vital, porque no puedes vivir eternamente preocupado en la parte negativa y en algún momento te cansas de eso y quieres dejar de ver si viene el león para ver qué bonito es el ñu bebiendo agua, ¿no? Al final necesitas algo diferente. Pero ¿qué pasa? Pasa que tú te quedas pillado ahí. Y por ejemplo, si tienes una parte de tu vida que va súper bien, imagínate, tienes un momento donde va súper bien. Te va súper bien en tus ventas, tienes tu pareja, tus niños o lo que sea que quieras tener, tu casa, no sé qué. Pero estamos tan pillados en que algo negativo va a venir que estoy ya esperando el guantazo siguiente de la vida. Y además, como lo estoy esperando, es como que lo Claro, lo llamo. traigo. Porque, y me lo busco porque tengo que estar siempre o con culpa o preocupado. Ya expié aquella culpa, pero ahora preocupado porque tengo miedo a qué es lo siguiente que va a pasar. Que al final, ¿sabes lo que es? El miedo Mm. al castigo, en muchas ocasiones. Porque donde hay culpa, automáticamente hay un autocastigo. Entonces, te castigas precisamente en ese aspecto de tu vida donde sientas culpa. Por eso, si tú, por ejemplo, imagínate, pusiste los cuernos a alguien en el instituto y le dolió mucho y te sientes culpable por aquello,
vas a castigarte en ese aspecto emocional, digamos, ese aspecto de relación íntima, y no vas a tener una pareja, porque todavía sientes que tienes que pagar la culpa de que le hiciste daño a alguien y no te mereces una pareja que te quiera de verdad. Entonces vas a buscar a alguien que te ponga los cuernos a ti, o vas a poner los cuernos sin querer muchas veces, como diciendo, oye, ¿qué pasa? Que yo quería a esta persona y al final le he vuelto a fallar. Estás como pillado ahí. Y en las ventas es Es exactamente lo como una mismo. Lo que te programación, ¿no? digo, Es por como si ejemplo, fuésemos software y de repente nos hemos programado sin ser conscientes. Es como si alguien te hubiese instalado tú mismo, que generalmente tú mismo te lo has instalado sin darte cuenta, un programa que te hace que seas así. Pero la buena noticia, Laure, es que ese programa se puede sobreescribir y puedes poner un programa diferente. y la buena noticia no es solo que se pueda sobreescribir, sino que la vida continuamente nos manda mensajes en Símbolos. forma de símbolos también positivos, de cosas que nos impactan para bien, que nos fascinan y que hacen que tengamos una manera de dar forma a nuestros anhelos. Por ejemplo, imagínate que a mí me gusta mucho, por ejemplo, ahora cantantes muy famosos, Rosalía, y me encanta tal canción. Pues seguro que oigo esa canción y miro lo que significa simbólicamente. Imagínate que es esta canción, no sé, de Rosalía, pues bueno, hay mil, ¿no? Pero imagínate que es esta canción de esta que ha estado este verano tan de moda, la de las motomamis y no sé qué. Pues a lo mejor yo, esa canción me encanta y en realidad, ¿qué está diciendo la canción? Está diciendo que ella estaba despechada, o sea, que alguien la había dejado, o sea, que alguien le había fallado y que ella se va a pasárselo bien, parece que en verano, a la discoteca con su amiga, y pues por lo que parece que dice la canción es que van a ligotear allí y a pasárselo súper bien y que van a salir de allí pues con otra pareja, es decir, que a rey muerto, rey puesto. Es decir, ¿qué mensaje cuál es ahí? Pues que sí, que algo ha podido fallar, pero que tú misma o tú mismo divirtiéndote y haciendo las cosas, digamos, con otra perspectiva, evidentemente no despechado, ¿no? No quiero llamar aquí a la gente a que vaya desde el despecho, pero que de alguna manera puedes volver a construir eso que tenías y salir coronada, que es lo que Claro. dice la canción, ¿no? Si yo no recuerdo mal. Es decir, que tiene un simbolismo y eso lo podemos leer en todo. Entonces yo veo una película y me impacta mucho un personaje y muchas veces me está diciendo qué dinámica o qué tengo yo que hacer, qué funcionalidad tiene ese personaje que tengo yo que meter en mi vida para que eso me Claro. ayude. ¿Sabes? Si es un personaje sabio, o si es un personaje transgresor, o si es un personaje a lo mejor más emocional de lo que yo soy, y a lo mejor eso me está diciendo que tengo que relacionarme de otra manera. Y eso desde luego lo puedo explicar, lo puedo aplicar a todos los aspectos de mi vida, y desde luego a los laborales, y desde luego a la venta. Entonces, esos símbolos me van a ayudar, por no hablar de que yo le puedo hablar a mi público objetivo, al que yo le quiero vender, en su idioma Exacto, es que simbólico. eso es importante porque entonces ya no solo, yo siempre digo en el podcast, ¿no? Que tienes que adecuar tu vocabulario ya no solo a cómo sea esa persona desde el punto de vista tecnológico, si quieres, ¿no? A nivel de conocimiento del producto que le vas a vender, sino cómo ves que es esa persona, cómo entiende las cosas, si es más visual, si es más auditiva, si, o sea, no solo ajustar ese vocabulario, sino también en su manera de ver la vida, porque si no al final es como si estuvieses hablando dos idiomas diferentes, ¿no? Si tú le hablas de una manera diferente, o sea, si Claro. él su simbolismo es distinto al tuyo y tú crees que el tuyo. Además, ¿por qué tendemos a pensar, Laure, que nuestro filtro es el que lleva todo el mundo puesto, ¿no? Porque tendemos a pensar que nuestra manera de ver la vida es la que lleva a todos los demás puesto. Y además que encima la nuestra es la correcta y la del otro es la que está equivocada. Claro, porque nosotros somos muy subjetivos, nosotros estamos sesgados por lo que nos ha pasado, nos ha dolido, nos ha de alguna manera impactado o por lo que nos ha agradado mucho y vivimos en esa, perdón, y vivimos en esa zona de confort donde queremos que todo sea así, que no cambie, porque al menos ahí tenemos la seguridad de que hemos sobrevivido, aunque hayamos sufrido. Entonces, eso nos permite que, nos hace que seamos muy unilaterales y llegamos a las famosas afirmaciones como, no es que No, yo soy así. No es que, imagínate, en temas de venta, no es que yo soy malísimo vendedor. Bueno, pues porque no te has puesto y has exacto. aprendido unas técnicas y te has abierto a que puede ser otra cosa, que es similar a lo de, no, es que yo soy, imagínate, ideológicamente de izquierda, de derecha, si es que soy incapaz de soportar en una conversación a los otros. Pues oye, ábrete porque a lo mejor hay ideas que no has visto Claro. desde esa perspectiva y que pueden ser interesantes. Es que el desacuerdo es un vehículo de crecimiento, no es un fin en sí mismo. Y esto es un mensaje, esto de que el desacuerdo es un fin en sí mismo, que estamos recibiendo de las grandes instituciones en las últimas décadas, que a mí personalmente me molesta mucho. Porque el desacuerdo no es un fin en sí mismo. No podemos llevar 100 años peleándonos No, por por las mismas favor. cosas. Tenemos Tenemos que que buscar la crear manera modelos de. Para nuevos. mí, un desacuerdo es la manera en la que tenemos que ser creativos. Es una
aprendizaje. Tenemos que ser creativos para ver cómo saltamos ese obstáculo. El desacuerdo no está tallado en Pero es piedra que y esto es inamovible y no se puede aguantar más, no, no. O sea, es una negociación, un desacuerdo es una negociación. Ambas partes tienen que ver cómo exactamente. hacemos para que ganemos todos y se puede Y hacer. Y el que quiera vender tiene que estar del lado de la negociación. Y a lo que voy es a que si las instituciones lo hacen y nosotros vemos eso, lo imitamos. Si nuestra familia lo hacen y nosotros vemos eso, lo imitamos, porque somos seres, somos monitos y aprendemos siendo monitos y nos creemos muy conscientes y muy libres y estamos pillados por esas dinámicas. Entonces, cuando yo tenga un conflicto conmigo mismo, me voy a quedar igual, unilateral. Entonces, si yo tengo el conflicto de que quiero vender, pero que me siento, mi autoestima siente que es mal vendedor, pues como tengo el conflicto, si no tengo las herramientas para resolverla y si no me apoyo en el símbolo, que es el puente que une la mente consciente con la mente inconsciente y me dice en una síntesis nueva hacia dónde tengo que ir, pues me voy a quedar ahí sin vender toda mi vida. Porque claro, es más seguro decir que es que yo soy un señor que no vende. Y como digo No, esto, no, digo todo. Soy una persona, los hombres son todo. malísimos, las parejas Elige, son las elige la mujeres, sentencia, todas, ¿no? no Que al sé final qué. esto es una sentencia, elige la sentencia que tú quieras. Pero esto pues estamos hablando de que yo no creo, pero luego viene el síndrome del impostor, ¿no? Que bueno, es que Bueno, bueno. ese es otro temazo, ¿no? El síndrome del impostor es el que hace que todos lo tenemos en mayor o menor medida. La cuestión es que sepamos que lo tenemos, porque si no lo sabes, ¿cómo lo vas a gestionar? Sí, porque además el síndrome del impostor es que a mí me hace gracia porque digo, es que a mí me pasa, evidentemente, en muchos aspectos de mi vida, ¿cierto? Y yo digo, qué soberbio soy y qué soberbios somos, porque es que el síndrome del impostor es creer que yo en algún momento voy a estar completamente preparado para ser igual que una persona que a lo mejor lleva haciendo eso Ujú. 30 años. O sea, y entonces mientras que no lo esté, no hago nada. O creo que no tengo derecho a ciertas cosas. O sea, no me doy cuenta de que yo tengo que pasar un Eso proceso de es. aprendizaje. Y creo que yo no puedo fallar y si fallo me trato con un látigo y me trato fatal. O sea, es una cosa como de soberbia y de castigo. Es decir, ahí está la culpa una vez más. Es que el síndrome del impostor es una de las caras de Mm. la culpa. Porque la culpa tiene muchas máscaras. Otra es el Bueno, perfeccionismo. Esto de, no, es que si no está perfecto no hago no, nada. Y entonces entonces, pues efectivamente no hago nunca va a nada. estar perfecto. Nunca va a estar perfecto. A ver, yo creo que todos hemos En vez de pasado por esa etapa, sustituir, ¿no? Y quizás los que vivimos en España tenemos o sea, el fracaso, el error lo llevamos muchísimo peor que en otras culturas, ¿no? Es como que se nos castiga en vez de premiarnos por habernos equivocado. Cuando el claro, error es el que te hace es que, crecer, si mira, sacas el aprendizaje, obviamente, ¿no? Pero claro, es que en España hay varias divisiones muy importantes. Una que yo, ya te digo, no quiero entrar en debates no, estériles, porque yo, por ejemplo, no tengo absolutamente nada en contra de la institución católica y de hecho me parece muy valiosa para muchas cosas. Pero el paradigma judio-cristiano de es un culpa, paradigma de culpas, de divisiones y de, vamos, está este famoso por mi gran culpa, por eso ruego a Santa por María, a los favor. ángeles, a los santos, a todo el mundo, que ponga a todo el mundo porque mi culpa, una cosa que digo, por favor, eso hay que sobreponerse a eso ya. Entonces, que es una cultura que el aprendizaje solo sirve si has aprobado. Esto de que voy a unas oposiciones y suspendo. Y entonces ya no soy válido. O no he sacado un 5 entonces ya no he aprendido nada. Cuando muchas veces el 5 es vomitar una información y Claro. olvidarte de ella, porque ya sabes cómo funciona nuestro sistema educativo. Me como un montón de información, un atraco de información, la Y ya vomito en el está. Y examen y al luego día no le siguiente no vuelvo me a dar acuerdo de nada. utilidad a eso, ¿no? Eso no se trata. En esto hay que, claro, en esto los países de orientación anglosajona, que la mayoría son países protestantes, fueron los primeros que históricamente empezaron a asociar el dinero, el aprendizaje y el fracaso en los negocios como algo positivo, que era un proceso para aprender y mejorar. Y por tanto tienen una relación más sana con el dinero, Claro. con la venta y con todo lo que es el emprendedurismo y tal. Por eso aquí hay digamos, ya no solo el cuerpo de funcionarios tan grande que hay, que me parece interesante y que puede estar bien, pero la voluntad esa que yo aprecio sobre todo en la gente joven de todo el mundo ser funcionario. Porque claro, una vez que te has aprobado la plaza ya nadie te Sí, ya juzga. está. Porque al Ya final eso es de aprender es como como que la me están cima de la juzgando. pirámide, ¿no? Ya estás ahí. A partir de ahí lo que hagas ya no pasa nada porque ya estás en la cima. Claro, y te lleva a esa zona de confort donde además sientes que nadie te juzga porque tú ya te sacaste tu plaza, que no tiene No, nada malo, pero que hace que
gente que podría por la mañana, en esos trabajos relativamente cómodos, que tienen muchos funcionarios, podría por la mañana tener un trabajito y por la tarde tener un proyecto emprendedor y combinarse. Que eso se da muchísimo en los países anglosajones, que la gente tiene 2 o 3 caras profesionales. Y aquí incluso, si te fijas, fiscalmente Bueno, está penado. me lo vas Esto a de que contar a tienes mí, ¿no? 2 trabajos y pagas más Pagas, vamos, te lo impuestos, voy a ¿no? Es contar una yo. O cosa sea, que así. yo durante casi 2 años he sido pluriempleada, lo que significa pago todo por duplicado, ¿no? Al final es cotizo por duplicado, IRPF por duplicado, todo absolutamente por duplicado. Está penado, pero al final, oye, que quizás tu propósito sea venir a servir a los demás a través de un puesto de funcionario y es perfecto, ¿no? Pero todos podemos encontrar otra manera de hacer las cosas y servir a los demás en nuestro tiempo libre. Yo creo que tú, Laure, ¿tú crees que todos tenemos un don? Yo totalmente lo creo. Y además creo que a eso hemos venido, a poner ese don al servicio a los demás, porque en este concepto de lo inconsciente como una especie de gran mar o gran río donde se están depositando como estratos todas las experiencias de la vida, yo en algún momento voy a soltar mi cuerpo y me voy Claro, a me voy a ir depositar ahí. también ahí. Y esa experiencia quedarán al servicio de las personas que vengan. O por lo menos a mí esa visión me parece muy bonita y mucho más ayudadora que pensar solo desde la mente racional que soy un cuerpo, un pedazo de carne que se desplaza por el espacio-tiempo envejeciendo y que en polvo soy y en polvo me convertirás. Yo, francamente, ese paradigma, esa cosmovisión, ese ver la vida así, ni me la creo, ni me parece buena, ni constructiva, ni creo que haga humanos Estamos de mejores. acuerdo. Sin embargo, pensar que yo me voy a disolver en ese gran río de experiencias de la vida y que hay una experiencia mayor, llámalo la vida, Dios, fuente, el origen, el cosmos, Elige, como y tú elige la quieras, religión que que quieras, ¿eh? Que quiera son que todas. pareciera que gestiona todo eso y que nos vamos a poner al servicio de eso, a mí me ayuda y creo que muchos humanos tendrían más esperanza en lanzarse a cosas para poner sus talentos al servicio de la vida. Y una cosa muy importante que yo siempre digo y que mucha gente no ve. Tu propósito, ese propósito que tanto perseguimos y que tanta culpa siente mucha gente por no encontrar, porque mucha gente dice, es que yo soy funcionario, haría otra cosa, pero es que yo no sé qué es lo que me gusta, se me ha olvidado. Eso te Sí. lo dice mucha gente, funcionario o no funcionario. Pero típicamente trabajadores por cuenta ajena y también muchos autónomos y muchos empresarios que ya se han acomodado a una empresa, pero ya ese proyecto está como manido, ya no les gusta. ¿Y qué pasa? Que para tú encontrar tu propósito, tú tienes que juntar 2 cosas, porque aquí, como ves, todo consiste en que hay siempre 2 polos y hay algo que los une, que ese puente es el símbolo. Entonces, tú tienes los talentos naturales que te han sido dados, ¿vale? Que puede ser el que sea. Imagínate, escribir. Se me da súper bien escribir, soy un literato de categoría. Pero ¿qué pasa? Que tienes que unirlo con lo más difícil que te ha pasado. Porque mira, es que es naturaleza pura. Si es que eso es lo que me gusta a mí de Jung, ¿no? Del inconsciente según Jung. Yo tengo una semilla, ¿vale? Pero solo con el estiércol de lo que ha pasado en mi vida puedo hacer que eso germine y que se convierta en un árbol, que es un símbolo de Sí. autodesarrollo, que es a lo que venimos, a desarrollarnos y a desplegarnos. Como se despliegan las plantas, se despliegan los humanos. Y de hecho, ¿a quiénes admiramos en la sociedad? A personas que se han Mm. desplegado como artistas, como empresarios, como economistas, como cualquiera que se ha desplegado en territorio profesional, personal, humano, lo que sea. Entonces, a lo que voy es, necesitas ese estiércol. Yo sé que puede sonar un poco como hasta No, escatológico, pero, pero lo que ha pero es pasado que es en tu vida cierto. de Claro, mierda es tu dolor, importante. lo que te ha Y pasado, lo que te ha pasado malo. Yo este fin de semana tenía una conversación con mi madre que hay que tener estas conversaciones en las que les cuentas cosas que te han hecho daño porque tú vas limpiando, tu madre también lo va entendiendo y íbamos hablando, ¿no? Yo le decía, pero no pasa nada porque eso me ha hecho como soy y no pasa absolutamente nada. Entonces, pensemos en cuánta gente de éxito ha habido que tiene unos proyectos increíbles. Han tenido un problema y han puesto su don para solucionar ese problema. Y luego eso lo han puesto a los demás. Entonces, claro, ¿cuántos negocios hay que conocemos a nivel mundial que han surgido de una necesidad personal, un problema personal que la gente se ha puesto al servicio? Primero han arreglado su problema y luego lo han puesto de cara afuera. porque es que además, donde tú has penado, donde a ti te ha pasado algo que has sufrido, tú tienes una sensibilidad Exacto. excepcional. Si es que esa es la finalidad del dolor. Igual que en el cuerpo. Tú imagínate, yo ahora mismo estoy sentado en una silla. Si me siento en una silla y en una espina, hay un dolor como diciendo, oye, date cuenta que Claro. aquí hay algo que te puede hacer una herida.
Entonces, pero a lo mejor me la hace la herida, pero ya he aprendido a mirar a la silla antes de sentarme. Ese es el propósito del dolor, es que tomes conciencia y que tomes una sensibilidad que si la unes a tus dotes naturales, se convierte en ese propósito que solo funciona si lo pones al Exacto. servicio de los demás. Si tú eres Picasso y pintas, imagínate, un cuadro precioso sobre que emule o que simbolice, represente perfectamente pues un dolor que tú has tenido. Imagínate el famoso Guernica de Picasso. Y eres Picasso y tienes esas dotes para hacer eso que llama a la gente. Pero si te lo quedas el cuadro en tu No hacen casa, nada. no haces nada. No como esto de lo que se dice de Alexander Graham Bell, que él inventó el teléfono, pero si no hubiera salido a venderlo, ¿a quién Exactamente. llama? O fijaros en el episodio de la semana pasada que hablábamos con Antonio G, cuando él empezó a facturar, cuando él dejó, Antonio Antonio G es Jesús. brutal, cuando él dejó de lo que estaba haciendo, que era para, desde el punto, además lo reconocía en el podcast, Laure, que lo hacía desde el punto de vista egoísta, ¿no? Egoico, para sobrevivir, dijo, bueno, pero esto mismo que hago yo por mí, para mí lo pueden hacer los demás. Entonces, cuando eso que él estaba haciendo lo puso al servicio de los demás, es cuando explotó su negocio, es cuando explotó la dimensión. Sí. Entonces, al final es entender lo que puedes hacer, lo puedes testar en ti porque te va a ayudar a crecer y te va a ayudar a hacerlo, pero en el momento en el que explota es cuando lo pones al servicio al servicio de los demás. Y para eso hay que atravesar el Y el dolor. Y miedo. además, cuando pasa eso, y tú lo pones al servicio de los demás, tiene contrapartidas que a veces a tu ego no le resultan cómodas. Por ejemplo, imagínate, tú empiezas a ser una persona conocida en cualquier aspecto, a mí me ha pasado hace poco, que llega a un sitio y la gente te saluda y te conoce. Tampoco no es que sea yo aquí Alejandro Sanz, ¿sabes? Oh, pero un Pero, aire. pero que llega a un sitio que la gente te conoce, que no sé qué, y a veces, pues desde mi intimidad, a mí no me apetece. Y pienso, oye, ¿cómo será la ¿Cómo vida de será la vida de Alejandro esta Sanz gente todo el famosa, día? ¿no? Que Que tiene que ir escoltado, pero creo que el mensaje que sale de mí, que muchas veces yo ni recuerdo y que he sido dotado para transferirlo de acuerdo también a lo que he podido trabajar y desarrollar de las cosas negativas que han pasado en mi vida, es una tarea que está por encima de mí. O sea, lo importante no soy yo, es el eso es. mensaje. Y en una venta es igual, lo importante no soy yo, es el producto que va a solucionar la vida de las Exacto. personas y por tanto entiende cuál es el mundo y cuáles son los símbolos de esas personas y qué es lo que necesitan, cuáles son sus anhelos. Entonces, eso hace que a veces tú tengas que mostrar partes de ti que te resultan incómodas, pero es que eso es la Mm. madurez. ¿Sabes? Poder hacer ese tipo de cosas. Y claro, por eso donde hay madurez, igual, donde hay madurez hay una capacidad de aprendizaje y de saber que ya me acostumbraré a esta incomodidad y por tanto no hay culpa, porque muchas veces no nos quitamos esas cosas porque sentimos culpa. Me hace, por ejemplo, lo que tú contabas, ¿no? Que tienes una conversación con tu madre y que mucha gente no la tiene porque mucha gente dice, le pasaría igual que a tu madre, ¿no? Que de alguna manera te dijo tu madre, ay, hija, pues perdona si esto te lo hice, porque no sé qué, y lo dices, Sí, gracias, yo le di las mamá, gracias, pero es que ¿eh? no pasa nada porque soy así, pero claro, tu madre siente culpa. Entonces, en cierto sentido, hasta que tú se lo explicas. Pero, porque además eso es muy típico de las madres, sentir culpa. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces uno no quiere tener esa conversación madura con una pareja, con una familiar, que puede resolver un espacio íntimo o un espacio de ventas o cosas así, porque creo que se va a sentir la persona culpable. Que yo le voy a transmitir una culpa. Por ejemplo, cuando tengo un empleado y no está haciendo las cosas como yo quiero y no hablo seriamente con él y le digo, tío, tienes que cambiar porque es que nos Claro. vamos a pique. Es por un tema de la culpa. ¿Sabes? Entonces, La culpa la. es mucho, es que nos Uf. gestionamos mucho por culpa, manipulamos mucho con culpa. Eso es muy judeocristiano, lo siento mucho por No, la no, no, pero institución es que estoy de católica que acuerdo tiene muchas contigo. O cosas. sea, el tema de la culpa viene principalmente por la relación. A ver, tener un poco de culpa cuando haces algo malo sano, porque eso es como el dolor que te provoca hacer algo que no es correcto. Pero no estamos Evidentemente, hablando es una de herramienta cuando de hacemos algo conciencia. que no es correcto. Estamos hablando de culpa por cosas que no tendríamos que tener culpa y es por todo lo que llevamos heredado de siglos y siglos y siglos, de generaciones y generaciones hacia atrás, de maneras de comportarnos. Laure, ¿cómo podemos, y luego nos cuentas un poco más de esa parte, cómo podemos empezar a vivir con menos culpa? Hombre, pues lo primero es Sí, entenderla, ¿eh? Entender lo que dices. Hay una dimensión constructiva de la culpa, una dimensión social. Yo, para estar en sociedad, tengo que aprender que sea como sea, si no es que lo aprendo en la autoescuela, lo aprendo con una sanción, que no puedo claro, atropellar a claro. alguien. Son O reglas, hay sea, reglas. es que
La culpa es muy social y es muy de compararse con reglas, con ideales o con otras personas. Entonces, tiene una dimensión positiva. A veces tiene también una dimensión empoderadora. Por ejemplo, muere alguien y yo muchas veces me siento culpable como si no me hubiera dado cuenta de que, por ejemplo, esto es muy típico, lamentablemente, cuando alguien se suicida cerca o algo así, ¿no? Que muchas veces, como no hay manera de entender cómo yo no me pude dar cuenta de que esa persona tenía un problema y la pude ayudar, me siento culpable porque de alguna manera le da un sentido a mi vida, como que por lo menos yo he Claro. participado, como de alguna forma formar parte de esa realidad que no tiene sentido. Que esa persona haya hecho eso. Este ejemplo es muy dramático y no, de verdad, no quiero utilizarlo. O sea, lo he puesto, pero me da hasta un poco de Pero cosa. es el más Siento si extremo, pero alguien es el que lo que oiga. también quizás podemos entender que la culpa te ayuda, en ese caso quizás la culpa te ayuda a sobrellevar una situación. Porque, vale, Sí, entonces sí, por eso decimos que a veces la culpa tiene su lado positivo, ¿no? Porque te ayuda a sobrevivir, pero, pero luego tienes que claro. superar esa culpa, porque si no te vas a quedar anclado en ese punto. Claro, porque es que la culpa lo que le pasa es que está muy ligada a ideales. Yo tengo un ideal de que una cosa tiene que ser así. Por ejemplo, de que esto es muy típico de las madres del siglo XXI. Las madres tienen que estar siempre disponibles para sus hijos. Y como trabajo, y me va bien, y soy una empresaria, una trabajadora por cuenta ajena, que tenía una experiencia ya importante y una carrera profesional hecha antes de tener mi bebé, pero ahora a los 4 meses, cosa que la verdad me parece lamentable de nuestra sociedad, que una mujer a los 4 meses tenga que soltar a un niño que es lactante y dejarlo en una guardería, ¿no? Pues vuelvo a mi trabajo y ya no tengo la ilusión porque me siento culpable porque no soy buena madre. Este ideal de la mala madre, o sea, de la No madre perfecta, existe, que ni no el padre existe, perfecto. Pero ¿sabes? fíjate que esto es más aplicado a las Ningún, madres, ¿eh? es que ningún ideal existe, pero esos ideales son ficciones que nosotros tenemos en nuestra mente. Por eso los únicos animales o especies que Somos sienten nosotros. culpa somos los humanos. Una leona no se siente culpa, no siente culpa por irse a cazar y ni siente culpa como sentimos por el cuerpo. Ay, es que ese león de allá tiene la melena más brillante que la mía. Mira aquella cebra, que es más Mira alta que que tiene las yo y rayas más mucho más monas delgada. que las mías y las mías no están así. Exactamente. Qué armónica sus rayas, no sé, cualquier cosa ya saca de contexto. Pero a lo que voy es compararnos con otros que no son nosotros. Y una cosa es admirar. Exacto. Admirar es humano. Mira qué cebra tan bonita. Otra cosa es idealizar. Esa Y otra cebra es cosa es perfecta envidiar. y yo quiero ser como ella. Porque es que además no existe la perfección, es completamente subjetiva. Pero además tú cuando idealizas a algo o a alguien, lo estereotipas, lo conviertes en una cosa que no tiene aristas, que solo tiene una cara, que solo puede ser eso. Entonces yo ahora digo, ay, pues no sé qué personaje, imagínate, no sé qué personaje inspirador no, imagínate, Jeff Bezos, cómo ha conseguido gestionar Amazon. No, pues, y empiezo a leer sobre él como tipo mucha gente con Steve Jobs y lo idealizamos. ¿Y qué hemos visto después con Steve Jobs? Que tenía un Cuidado, ¿eh? carácter Qué que cuidado. era muy difícil, porque era un Claro, o sea, humano, pero a nadie la es vez, perfecto, todos a la vez. tenemos muchas caras y aparte, tú no conoces, yo creo que nunca llegas a conocer bien a una persona, pero desde luego menos una persona con la que no tienes trato. Ni siquiera teniendo trato diario con una persona llegas a conocerla, porque todos tenemos muchas aristas, ¿no? Somos un poliedro, ¿no? Claro, No, no somos claro. Entonces, está, está esta cosa de no me idealices que te traicionaré. sin Y, saberlo, y no ¿sabes? es porque la persona, no es porque la persona sea mala, o sea, ni siquiera yo quiero ir a que Steve Jobs luego tuviera un carácter o fuera un poco hiena en el trabajo, ni siquiera eso, sino que sería muy creativo y tal, pero también tendría días donde no era creativo, donde Claro, ese señor estaría fatal, como como todo hijo todo de el mundo. vecino. O sea, es que nadie puede ser lo mismo durante todo el tiempo. Y eso es lo que tenemos que aprender, porque además nosotros tenemos esta cultura en el final del siglo XX, sobre todo, que encima es una cultura que va a desaparecer con la inteligencia artificial, que es la cultura de la Mm. hiperespecialización. Y entonces hemos soltado muchas de las características humanas, porque el humano es muy adaptable a muchas cosas, para convertirnos en hiperespecialistas de un tema que está muy bien, porque hemos conseguido con eso un nivel de detalle y de conciencia sobre algunos temas, por ejemplo, un especialista médico que, wow, que tiene unas capacidades Mm. enormes, pero y que pueden operar o sanar a una persona que tiene una dificultad muy específica. Pero
en realidad la naturaleza humana es más abierta. Ese señor, ese cirujano perfecto, llegará a casa y tendrá hijos y no sé qué, y tiene que tener herramientas para poder criarlo, para poder gestionar su economía y tal, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que nos diferenciemos, que en vez de ir a tanta especialización, nos diferenciemos, que seamos, pues, lo mejor, los cirujanos más excelentes que podamos, pero que también utilicemos nuestra naturaleza verdadera para tener la vida que nosotros queramos. No una vida que esté manejada por creencias sociales o por comparaciones con otros. Por ejemplo, yo es que quiero ser como ese cirujano que consiguió no sé qué. Bueno, pues tú a lo mejor tienes una sensibilidad particular para otra cosita. Entonces, la culpa tiene esa función, que es llevarte a tu naturaleza verdadera. Es que fíjate si es buena la culpa en el fondo, porque ella lo que hace es que te dice, no puedes ser como aquel, porque mira en tus ideales y en tus valores de verdad, porque a lo mejor no es eso lo que tú haces bien del todo. Y a lo mejor tienes que pensar que ese ideal que tú tienes guardado desde pequeño, de que los García son profesionales perfectos y nunca se equivocan. Todo eso es cosa de perfección, el hijo perfecto, la madre perfecta, el ingeniero perfecto, la mecanógrafa perfecta, toda esa cosa de perfección, y tienes que soltar esas cosas y ver la vida con flexibilidad. Y eso, además de ajustar tu código ético frente a de acuerdo a tu propia experiencia, es la clave para soltar culpas y acercarte a tu propósito, a ese propósito que tanta gente no encuentra. Porque muchas veces la culpa esconde el propósito, Qué interesante. ¿sabes? Porque te hace crecer, te hace tomar conciencia, y tú no te puedes acercar a ese propósito porque no te sientes merecedor. Pero en el momento que trabajas con la culpa y la retiras y te das cuenta de que esos ideales pueden cambiar, que tú tienes que adaptarlos y que tal, evidentemente siempre hablando de culpas que no supongan Y estamos asesinar a hablando la de culpas del persona, día a ni día, no de culpas que se pongan claro, pues, una agresión a los demás, ¿no? pues a mí, claro, pues me acerca a mí a mi propósito, porque cuando yo respiro libre de culpa, es como que por fin no estoy encajonadito ahí, sino que por fin me puedo mostrar, incluso al inspirar más, tengo inspiración. Y si yo uno, pues todas esas cosas que me han pasado, donde yo a veces he sido verdugo o a veces víctima, porque bueno, otra manera de utilizar la culpa es la de Sí, sí, echarle eso es la culpa a maravillosa. otros. Que eso es depositar totalmente tu vida, las riendas de tu vida en los demás. No, es presidente de no sé qué, que lo está haciendo todo fatal. Bueno, pues si todavía esperas, yo creo que si no te has dado cuenta todavía en el siglo XXI que un presidente, sea quien sea, no te va a solucionar tu vida, por Empieza ahí por ahí, empieza. empieza por hacerte responsable de tu propia vida, de tus propias finanzas, de tu propio todo. O sea, tienes que de tu propio aprendizaje. El momento en el que empiezas a hacerte responsable de ti mismo es cuando yo creo que la magia empieza a suceder. Sí. Y es que hay dos actitudes en la vida, víctima o responsable. Y la responsabilidad es bien entendida. No esa responsabilidad cateta, como digo yo, de llevar una mochila de No, no, no. 500 kilos en la Responsable espalda, de tus cosas, sino pero es una mochila que, en la que entran como cosas y si salen también cosas. no es que ni siquiera eso, es que es lo que su propio nombre indica, Habilidad. responsibility, la habilidad Exacto. de responder. Yo estoy haciendo una cosa de una manera y si no sale así, tomo la responsabilidad de hacer lo que tenga que hacer para que funcione de otra manera. Y entonces ahí yo conquisto la dignidad de decir, oye, esto no está funcionando así. Por ejemplo, me peleé con llevándolo a terrenos incluso personales. Le dije a mi pareja cosas muy feas. Pues yo voy y Claro. pido perdón, tomo la responsabilidad, respondo de otra manera y le digo, disculpa, no voy a hablarte más así. Y intento mantenerme. Puede ser que al principio me cueste, pero normalmente si yo tomo esa decisión con dignidad, con la dignidad de que se ha equivocado y no quiere volver a hacerle Y con daño a el esa persona, compromiso, eso te con puede pasar compromiso una moneda. personal hacia ti, ¿eh? No Pero hacia otra luego te persona, es comprometes hacia ti mismo. y eso en realidad es responsabilidad de verdad. Eso es responsabilidad. ¿Sabes? Entonces, este tipo de conceptos ayudan mucho a entender que es que podemos ser de otras formas, que no tenemos que quedarnos con lo que somos. Y ayuda muchísimo a ampliarnos. Si aquí la cosa no es ser mejores que no sé quién, es ampliarnos. Ser un humano cada vez más amplio que además tenga capacidad de adaptación, que es de lo que va la vida. Si es que la vida, la naturaleza de qué va, que o que te adaptas o la evolución Pero te quita esto, del esto medio. lleva Y siendo esa es la desde visión. que el ser humano existe y cualquier especie, además. O te adaptas o te mueres. Elige tú, ¿no? Te Claro. puedes quejar, Yo pero la queja ahora, no te va a llevar a mira, ningún sitio.
Claro, mira, ahora está todo este debate súper interesante, a mí me parece, y que no se está haciendo desde la altura que se tendría que hacer, no solo de la transición energética de los combustibles fósiles a las tecnologías, a las energías renovables, sino también de la inteligencia artificial que viene Ujú, para quedarse, que viene el Internet de las cosas con la 5G y todo este rollo, y que te guste más o menos, dentro de muy pocos años, muchos trabajos los van a hacer ujú, las máquinas y que va a haber cosas positivas, va a detectar el GPS de tu coche que está a 5 kilómetros de tu casa, va a calentar el pollo que una Thermomix ha preparado y cuando llegues el plato va a estar hecho y no vas a tener que, digamos, que dedicar tiempo a eso, se van a simplificar procesos. Y entonces hay quien que esto, y entonces dice, adaptarse o morir, pues es verdad, también habrá cosas positivas, puede que esos robots acaben haciendo yo que sé qué cosa, pero la cosa es como, entonces, si no lo admitimos, pues es que hay muchas cosas en la vida que han sucedido igual. Cuando se inventó la imprenta, hasta entonces los libros eran manuscritos y había 3 libros. Gracias a que hay imprenta, hoy podemos leer y tenemos más claro. cultura. Entonces, a lo mejor ese tiempo que no dedica a cocinar, lo puedes dedicar a otra cosa. Es que se va a perder la alta cocina porque lo van a hacer todos los No, robots y no sé qué. Bueno, o se va a no. perder o no. Porque a lo mejor desarrollará una capacidad creativa o una manera de hacer las cosas combinada con los robots o no, y a lo mejor el humano acaba haciendo otra cosa, es decir, nos llevará a otro espacio, será un cambio de paradigma, como cuando acabó el paleolítico y empezó el neolítico. Pues dejamos de usar las piedras y la gente se dedicó a la agricultura. Y después, pues llegó la revolución industrial y ahora, pues, esta revolución del conocimiento. Es decir, es adaptarse y esa es la visión de lo inconsciente junguiano, ¿no? De vayamos con la Claro, vida, no, no, no ¿sabes? nades, Y volviendo al para eso tema símil del nacemos. agua que ponías tú, no nades contra corriente, fluye, ¿no? Fluye con el Ya, agua. es que hay dos cosas malas con el agua. Uno, dejarse llevar con la corriente, sí o sí, y no tener capacidad Sí, ninguna, sí, o sea, pero no eso es ser capaz de ir dejarse a otra orilla sin arrastrar por dejar la la corriente y corriente. otra cosa es aprovechar. Esa es, Esa claro, es penosa, esa es la esa es peor, penosa, porque ahí acabas pero la estampado peor de contra una todas roca es que, o sabe Dios cómo. Pero si tú aprovechas la energía de pero, la corriente para avanzar más rápido, pero la peor de todas es bueno, ir contra es que corriente, esa ya es la directamente no va a ningún rebeldía. sitio. Es la rebeldía que es la que lleva a la crítica, que es la que lleva a gastar energía tontamente, porque el agua cuando tiene fuerza te lleva, eso es así. Entonces, al final aquí es darse cuenta que la vida va hacia un lugar y que tú puedes hacer como individuo lo que tú puedes hacer. Si tú quieres cambiar la sociedad, bueno, pues monta una organización o algo así para poder cambiar la sociedad, pero a lo que voy es, cambia tu mundo. No, no puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiar tu mundo y tu forma de ver Claro. las cosas. Y entonces es como una trenza en la que se unifican la gran energía de la vida y la energía que tú tienes y las decisiones que tú tomas, pero las tomas dentro del marco de la vida y admites que no eres el director general del universo con la mochila más pesada donde llevas Saturno, Júpiter, la Tierra y Marte metidos en tu mochila, sino que pues puedes afortunadamente soltar esa mochila, hacer las cosas con responsabilidad, ser honesto contigo mismo, tener dignidad y formar parte de un plan mayor, de la gran vida. Y eso te va a dar Oye, amor el amor propio. propio para mí es como la gasolina del coche, Claro. porque el amor Es propio la es lo que dignidad. te va a hacer que a pesar de que haya obstáculos, porque esto no significa que no vayas a tener algún obstáculo por el camino, ¿verdad, Laura? Vamos a tener más de uno y más de dos, pero si tú tienes el amor propio, te lo has trabajado, la culpa la tienes trabajada, todas las emociones las ves, las interiorizas, digamos que esa manera de saltar obstáculos va a ser mucho más sencilla y el obstáculo va a ser mucho más pequeño. Sí, claro. Sí, además no te Mm. persiguen esas energías de, ay, lo he hecho mal, lo he hecho bien. Esto que decía un autor también americano que mencionaba antes, ¿no? Que decía esto de, menos mal que el mundo no es como a las 4 de la mañana. Y tú sabes esto que, que te despiertas a las 4 de la mañana y empieza la cabeza a dar vuelta, hay que ver lo que le dije ayer a no sé quién en la oficina o lo que sea, o hay que ver y si tengo esta enfermedad, cosas de ese estilo, que es esa cosa que nos han metido de preocuparnos Pero por absolutamente todo. por todo. Es que no saqué punta al lápiz y entonces te despiertas a las 4 de la mañana pensando que no sacaste punta al lápiz. O sea, de verdad que merece la pena dedicarle Sí, se tiempo a puede. eso. Sí, entonces, pues la verdad es que es una pena eso, porque podemos vivir vidas tan plenas y más honestas y sobre todo más de acuerdo a nuestra naturaleza verdadera, a nuestra naturaleza auténtica, que es a lo que venimos. Y que en la primera mitad de la vida, por decir así, hemos tenido que esconder por las cosas que nos han pasado, por desarrollar una carrera o por Mm. desarrollar un yo en condiciones que pueda estar en sociedad. Pero sobre todo cuando empieza la segunda mitad de la vida, no ya solo en términos de años, sino cuando yo ya me siento
como maduro y empiezo a caminar hacia la vejez, es muy bueno poder retirarse de todo esto y acercarse al final de nuestros días con ese paradigma de que hay un plan mayor donde yo me voy a disolver y con la idea de que ojalá llegue mi día y yo dignidad pueda soltar mi cuerpo. No me digas que es mucho más ayudadora que estás criticando todo el día al gobierno de turno o que echarle la culpa a no sé quién o que echártela a ti y vivir en culpa o que mil cosas o que estar triste o que estar frenado y no atreverte a hacer un negocio que quieres hacer y que te encantaría porque es que si no pierdes tu trabajo, que es un trabajo que me ha costado mucho conseguir y que ahora mi estatus social va a cambiar. Pues mira. Yo cuando dejé la ingeniería, porque prácticamente no hago ya cosas de ingeniería, algunas que me gustan mucho, que me apetece trabajar con amigos, pues es que yo recuerdo que muchos compañeros me decían, oye, pero con la carrera que tienes la vas a echar a perder y cuando vuelvas vas a estar cansado y no sé qué. Pero mira, que yo digo, oye, pero por favor, qué cosa más desesperanzadora. Digo, yo tengo una experiencia que yo mañana puedo volver a trabajar, que tengo que aprender de herramientas, pues las Aprenderé, pero si se aprenderé. trata, Pero si claro, mañana me va fatal y no hago nada, la aprenderé. Pero lo que no voy a hacer, y yo más habiendo vivido unos años en países en vía de desarrollo, donde vi lo difícil y las vidas sin oportunidades que tienen muchos de ellos, lo que no voy a hacer como europeo, que tengo muchas posibilidades de rehacer mi vida y de sobrevivir gracias al Estado durante un tiempo si es que me fuera necesario, ¿sabes? O al Estado, o a mis padres, o a amigos, o a quien sea, ¿sabes? Es no probar a hacer una vida diferente que me apetece hacer solo por que vaya a perder una carrera o porque pueda ser que me quede desfasado. Ya me pondré yo a estudiar y me pondré las pilas, claro. que hace falta, Y si no, ¿sabes? fíjate, Laure, Entonces cuando hablas con alguien que seré está coherente casi a punto de morir, ¿de qué se arrepiente? De no haber hecho aquello de no haber por lo que hecho. realmente, Pero ¿sabes? Le mira, hubiese gustado hacer, aquello por lo que realmente soñaba y anhelaba. No se arrepiente o no valora el haber hecho lo que le había dicho sus padres, toda la familia o la tradición de la familia. No, no, no valoramos esa parte. ¿Qué valora esa persona? Pues valora el haber hecho aquello que realmente le llenaba el corazón. pero mira, no solo eso, Marta, que llevas toda la razón, sino que cuando yo hice esto, que te digo, mis compañeros me dijeron esto y no sé qué, fue salir por la puerta el día que ya tomé la decisión. O sea, que ellos fueron como si te abren la celda, aunque no estuve en una celda, yo tenía una empresa y compañeros. Yo tenía compañeros estupendos y trabajaba en proyectos chulísimos, pero mi naturaleza me llamaba a hacer otra cosa. Y además yo estoy muy orgulloso de lo que me ha dado la ingeniería, de las posibilidades. Agradezco muchísimo. He trabajado con gente estupenda y en proyectos estupendos de casi todo de transporte, donde hoy mucha gente tiene vidas mejores gracias a una optimización del transporte. Y estoy orgullosísimo y me encanta la ingeniería y trato de aplicarla y de aplicar esta mente muy, digamos, Estructurada, como más somos los estructurada, ingenieros, ¿no? ¿no? Que muy estructurada y muy funcional al desarrollo personal, ¿no? Y también desde la parte del cuerpo, que soy entrenador de natación y de CrossFit y me gusta la estructura y llevarlo a todo. Pero cuando yo salí por la puerta, ¿no? De aquella cárcel que se abre y te dicen, oh, cuidado con la Cuidado que te va a calle, que es atropellar que un verás qué coche, mira al peligrosa la cruzar calle. la calle, ¿no? Los días siguientes, esos mismos que me habían dicho eso me escribieron emails, ay, ojalá yo me Sí, atreviera, qué todos, valiente eres, no todos. sé qué. Y yo pensaba, wow, pero ¿por qué no? Si es que tienes un montón de capacidades para hacer una prueba. Pero muchas veces es el famoso miedo a equivocarme, que Y pensarán de culpa, mí, y la la culpa culpa y también. no sé qué, y entonces no me atrevo a dar ese salto y estoy en un trabajo que a lo mejor no me disgusta, que tengo una buena nómina, que tengo una buena posición social, porque eso nos frena a hacer muchas cosas, las buenas Hmm. posiciones sociales, porque evidentemente, por ejemplo, un ingeniero sí está muy bien visto socialmente y no doy ese salto que cualitativamente para mí es necesario, aunque pueda tener un tiempo de dudas, sin decir que además todos los que nos hacemos autónomos, empresarios, algo así, hay como una especie de ángel del autónomo, una energía que una vez que tú has tomado la decisión de hacerte autónomo, en el último momento cae una venta, un contrato, un no sé qué, Sí, algo que sí, te sí. salva la vida, si es que Claro que el momento en tienes el que te... dificultades Pero yo creo económicas. que es, Laura, yo creo que es porque como has tomado, Tu es una decisión, has decisión. tomado una decisión y te has hecho responsable. Entonces es como que la vida, el universo, llámalo como quieras, te ayuda Es que la vida y te ahí te acompaña. acompaña. Ahí es cuando tú haces surf en las Exacto. olas de la Mira, vida. dices, Porque tú te has puesto del lado de la vida, has confiado. Y la vida ahí te trae. Eso es lo famoso de, ¿cómo es esto de se te pide dará. y te será Sí, dado? pide, Adiós. se te dará. Pide y se te dará, ¿no?
Entonces, es que es eso, es que la gente cree que Dios es ese señor de barba blanca que nos dice lo que tenemos que hacer del cielo y que si no te manda al infierno y no sé qué. Y no es eso, es la energía vital. Y cuando tú estás en tu energía vital auténtica y verdadera, las cosas Pero funcionan. funcionan. Verás, yo decías esto de cuando sales por la puerta, ¿no? Que la gente te escribe. Yo llevo 2 años haciendo cambios radicales en mi vida y hace casi 2 años que me separé. Entonces, cuando se lo cuentas a la gente, y tú sabes la cantidad de gente que luego te escribe y dice, jo, qué valiente eres, porque la verdad es que yo no estoy a gusto, pero claro, ¿qué voy a hacer ahora? Claro, tengo hijos, claro, tengo una casa, claro, no sé qué. Dices, o sea, ¿es fácil tomar decisiones? No, no es sencillo, pero al final lo haces, lo que dices tú, la vida te sonríe. Tenía que buscar un piso, encontré el primer piso que fui a ver, era el perfecto, salió genial. Tenía que, no sé qué, luego pensé, jo, me gustaría irme a Madrid. Tomas la decisión, pum, vine que buscar piso a 600 kilómetros, tiro un aquel. Pero llegué, el piso que vine a ver, tal, no sé qué, todo perfecto. Y al final es cuando tú tomas la decisión y tomas la responsabilidad de tu vida y sabes por dónde quieres ir, la vida te acompaña. Pero lo difícil es dar ese Sí. primer paso. Y si tienes una dificultad, como la vives de otra manera, tampoco te pesa No. tanto. Entonces, es Y no todo más fácil. esperas Yo que te pasen entiendo, por cosas ejemplo, malas, es todo lo contrario. Yo ahora de verdad te esperas que yo claro, espero que me pasen cosas buenas. No estoy pensando, Dios mío, no, no, yo, o sea, estoy abierta a ver qué es lo bueno que me trae la vida. es que al final no es más que un Exacto. cambio de visión de la vida. No es más que pasar de esa cosa de escasez con la que somos Mm. dominados y de miedo con la que somos manipulados. No hay nada más que ver los últimos tiempos para ver cómo somos manipulados por el miedo. Yo creo que hasta con buena intención por parte muchas veces de las instituciones. No, no quiero ni siquiera jugar eso. Creo que en el fondo incluso a veces tienen buenas intenciones de que no ocurran ciertas cosas, ¿no? Pero mientras que estés ahí, tu vida es una. Cuando estás en el otro lado, tu vida es más libre y entonces haces otras cosas, rompes moldes, vas a otros modelos más abiertos y más, por decir así, que forman parte del progreso y que traen cosas nuevas y que a veces desestabilizan a la sociedad o a las instituciones y por eso un libre pensador siempre es más peligroso para cualquier institución que lleva un tiempo funcionando que alguien Está que pasa por claro. el aro. Entonces, eso es evidente, ¿no? Sin perjuicio de que yo entiendo y no quiero jugar para nada a que, por ejemplo, si tú tienes 3 niños pequeños y tal, pues a lo mejor no es tu Exacto. No, momento no, ahora de yo no lanzarte juzgo a a una nadie, foto. ¿no? Pero Bueno, está claro que tienes que tener todos los factores en cuenta, pero que cuando tú eres alguien que rompe el molde y que de repente hace cosas diferentes, eres un electrón libre, ¿no? Que al final está ahí volviendo al tema que hablábamos antes, ¿no? pero a eso hemos venido, a tener una libertad incondicional, no una libertad condicional. Qué bonito, Laure. Es libre si pasas por mi aro. No, eso no Y es ser eso no. libre. Eso es Yo tener una sensación de libertad, pero no ser libre. y el aro no es solo institucional, es libre si pasas por mi aro, por ejemplo, de la familia, si Claro. haces las cosas como yo digo. O si pasas o si te manipulan también tus amigos o tu gente con la que haces cosas. Es decir, es que es una cosa muy peligrosa eso de utilizar el miedo y la culpa, que son primas hermanas. Lo que pasa es que la culpa es más humana, más por comparación, y el miedo es más muchas veces el miedo a la vida. Muchas veces es un miedo al sí, a que la vida me dé A lo veces que yo tenemos pido más miedo y al entonces éxito que seré al feliz. fracaso, ¿eh? Cuidado. Claro, porque entonces seré feliz y ya, entonces las inquietudes que tengo ya se habrán cumplido, entonces la vida que ¿Qué será un va? La rollo. vida sigue siendo Pues cosas entonces, nuevas que ¿sabes? tienes que aprender. Somos muy así, que los humanos somos nos queda mucho por aprender. Y es un camino muy bonito y vamos, yo invito a todo el mundo a, pues lo que hablamos, a vivir desde la naturaleza más verdadera y sabiendo que formamos parte de una sociedad, respetando a los demás, pero teniendo un criterio propio, creciendo en las dificultades y en los desacuerdos y asumiendo además que la vida sigue y si no, ya se habría acabado. Y si se tiene que acabar, si mañana va a venir no sé quién a poner una bomba nuclear, tranquilo que, no, va a dar igual lo que hagas tú, que si tiene que pulsar el botón lo va a No pulsar. te va a servir de nada toda O sea que la centrifugadora que tienes en la cabeza. el El rollo a las rollo, 4 de la mañana no te va a servir para nada en ese, ese momento. ese rollo no te va a servir de nada. Entonces haz lo que eres. Sí que al final es hacer Sí. lo que Sé eres. Esa tú. es la Básicamente clave. sé tú. Y ahora viene una época de oportunidades enorme para eso con la Mm. inteligencia artificial, que puede ser vista como una amenaza, pero que nos va a pegar un empujón para que mucha gente haga Sí, lo a que mí me parece una realmente es. herramienta estupenda. Yo reconozco que la inteligencia artificial para mí puede ser pues como el dinero, o te potencia, depende cómo lo uses. Al final es una herramienta.
Exactamente, con sus peligros como todo, como la imprenta cuando se creó, que también decía, es que si todo el mundo sabe leer, la gente la va a liar, o como Mm. mil historias, hasta sustancias que han sido buenas, utilizadas en contextos terapéuticos y tal, y que si han salido a la calle y se han convertido en drogas populares y no sé qué, incluso el propio alcohol se acaba convirtiendo en sustancias peligrosas, o el tabaco, ¿no? Que pues, originalmente lo utilizaban fumar daba como una amplitud de conciencia, ciertas tribus y no sé qué, y ahora que se ha convertido pues, en una cosa que produce hasta muerte. O sea, es que todo el veneno es la dosis, Exacto. no hay veneno, hay dosis. Y es tener criterio. Y para desarrollar criterio tiene que ser un criterio propio, es solo con libertad y caminar hacia tu libertad. Y para eso tienes que soltar todo esto que estamos hablando. Y para eso los símbolos son importantísimos, porque recibes señales que te indican en quién te tienes que fijar, en quién no te tienes que fijar, y que si es un símbolo negativo, digamos, desagradable, te dice que tienes algo por trabajar. Si es un símbolo positivo, te dice qué tienes que modelar para dar el siguiente paso. Y el inconsciente sabe más que tú, porque como es el depósito de las vidas de millones y millones y trillones de personas, ya te digo yo que Hombre, sabe más que eso tú. casi, Así que vamos, quita no es una casi seguro, mochila. seguro al 100% que sabe más que tú. De eso no hay ninguna duda. Laura, ya para terminar, que ya sabía yo que esto nos iba a pasar otra vez, que hablando de un tema tan interesante se nos iba a ir un poco de tiempo. Toda la gente que pasa por el podcast les hago un par de preguntas y luego hablamos de cómo podemos seguir aprendiendo contigo. Para ti, Ujú. ¿qué es vender? Para mí, vender es entregar algo que sale de mí con honradez y que la contrapartida energética en forma de dinero, de trueque, de algún tipo de servicio, es que me permite a mí seguir mejorando eso, porque mi paradigma no es de perfeccionismo, sino de excelencia. O sea, vender me permite seguir trabajando en la excelencia de lo que yo puedo Qué aportar. bonita definición, me ha gustado mucho. ¿Y hay algún libro o película, o las dos cosas, libro y película, que te haya así como impactado más y que te gustaría compartir? Bueno, yo soy completamente fan de Harry Potter y, y sé que mucha gente pensará, vaya rollo, pero claro, es que yo tengo la mente ya orientada al símbolo, y Harry Potter a mí me parece que no es casual, desde luego, que sea el cuento de hadas Mm. moderno, porque es un cuento de hadas moderno, más vendido de los últimos tiempos, que independientemente de la cultura y de que los países donde se ha vendido no se parezca absolutamente nada a la realidad del Reino Unido ni a sus costumbres, han conectado. ¿Por qué? Porque cuenta una historia preciosa y te lo voy a contar muy rápido. Es un señor, Harry Potter, voy a hablar de él como si fuera Vale. un adulto. Es un señor que vive en un piso de 1 metro cuadrado, en la alacena debajo del hueco de la escalera, en la casa de unos señores con los que no tiene nada que ver, que le juzgan y le critican por todo, y que dicen siempre que otro, que parece un malcriado, es mejor. Es decir, es una especie de Sí. cenicienta que vive en el típico piso de 5 metros cuadrados de Madrid, puedo decir. Y entonces resulta que le llega una inspiración, le llega una carta, ¿no? Que un sitio mágico, o sea, algo que está más allá de lo que puedes comprender, te invita a hacer una cosa nueva. Y recibes esa invitación. Y resulta que cuando vas a ese mundo, eres el protagonista de aquello. Pero tiene una dimensión Harry Potter muy diferente a los cuentos de hadas anteriores. Y es que tienes que ir Tienes que allí a currártelo. estudiar, Tienes te que tienes que currártelo. formar, porque como estudian los muggles, como estudia su primo, como estudian allí en el mundo de la conciencia, en el sistema educativo y tal, no es suficiente. Tú tienes que estudiar lo que va contigo, por eso tienes que tener tu propia varita, y se te dan unos dones y eres bueno jugando a no sé qué y haciendo no sé cuánto. Entonces, tienes que estudiar durante 7 años y enfrentarte a tus propias sombras en el proceso, que es el malo que se llama Voldemort, el vuelo de la muerte. Es decir, que es un señor que quiere pararte, porque la muerte, ¿qué es? Cuando te Mm. paralizas. Porque morimos muchas veces en la vida, cada vez que nos paralizamos o que soltamos una cosa que no es nuestra, que es como una cáscara o que es como una camisa de serpiente. Por eso Voldemort y la serpiente están tan relacionadas. Entonces, a lo que voy es que ese mito, que parece aparentemente un libro para niños y que luego se complica y se vuelve súper oscuro, lo que nos está diciendo es que, y que está 7 años en la escuela, es decir, que son procesos largos para conseguir vencer a toda esa sombra y triunfar y vivir en el mundo mágico de manera natural, porque al final a lo que vuelves a una vida normal, donde el niño cuando sobrevive se ve que se casa y que tiene una vida normal, pero una vida que ya, como en el Mago de Oz, que es otro mito muy parecido, pasa todo el rollo del Mago de Oz y no sé qué, y cansas que era en blanco y negro, vuelves y tu vida es la misma, pero ya es a color.
Porque lo que hablamos, porque cuando tú superas la diferencia entre blancos y negros y estar solo en los blancos o en los negros, ya no es que las cosas sean grises, Explota es el que color. se brota el arco iris, brotan todos los colores, que el arco iris que es la unión del cielo y la tierra. Entonces, y es como que la luz se abre para ti y te da todas esas posibilidades de, mira que hay colores. Entonces, por eso, perdonad que me he extendido mucho en esta pregunta, pero me parece que Harry Potter, sin mencionar libros de Jung y cosas así, que son muy Harry Potienses, por decir así, y libros de desarrollo personal, hay libros estupendos y hay cosas chulísimas por leer, pero me gusta porque es una cosa moderna, que tú te puedes poner a ver la tele si no quieres leer el libro y ver que cualquier personaje de Harry Potter, ¿qué te está diciendo a ti? Y eso es una visión Mm. simbólica. Ver que el señor, ese gordito que lo lleva en la moto gigante, ¿qué es esa figura protectora? ¿Quién es tú, Hagrid, que se llama Hagrid? O el director de la escuela que tanto sabe, que es el mago más sabio, Dumbledore. ¿Quién es mi Dumbledore? ¿Quién me tiene que enseñar a mí cosas? Qué bonito. ¿A qué Dumbledore Simbolismo puro encuentro y duro. yo? Esta es la visión simbólica, llevarlo todo a ti y si un contenido te gusta, si a ti no te gusta Harry Potter y te gusta El Señor de los Anillos, pues oye, identifica quién es el ojo ese de Sauron, identifica qué parte de ti es Gollum, está ahí guardando su tesoro y no es capaz de salir de ahí, qué parte de ti es amistosa como los hobbits o qué parte de ti es Gandalf y te ayuda con su magia, qué parte de ti o qué personaje que te pueda inspirar, pero los tienes todos dentro. Porque si no lo tuvieras dentro, esa historia te daría igual. Si no, ya te digo yo que no te tragas 3 películas de 3 horas si no tiene Hombre, nada que te ver digo yo, contigo. que yo me levanto alguna vez de algún cine, alguna cosa que no va conmigo. O sea que al final es, Si no va contigo, claro, pasa, tranquilos. Entonces, si te gusta un contenido, mira qué tienes que mm, aprender ahí. Y digo Harry Potter porque es que últimamente ha sido la sí, cosa sí, más ha sido vendida brutal. desde que finalizó el siglo XX. Y además, justo en el cambio de siglo, que se empezó a vender en el 97, y es como que a esa señora, que además ella lo dice, que le cayó el personaje formado y la trama y todo mientras hacía un viaje en tren. O sea, ¡pum! Le cayó desde lo inconsciente colectivo. Y ella le ha dado forma porque tiene esa capacidad, pero ha recibido una intuición enorme. Y entonces, pues ahora, como contrapartida, a darle a los humanos un paradigma nuevo de que tienes que aprender a ser un mago en tu vida, pues es una señora Sí, tal rica. cual. Es una mujer, una de las personas más Porque ha ricas del Reino Unido. O vendido, sea que, porque ha vendido una claro, cosa real, una cosa que, aunque parezca un cuento para niños, es una cosa que impacta y que toda esa generación de niños que ha leído esos libros va a tener metido en la cabeza que se tiene que formar en su propio Hogwarts. O sea, que viene una generación muy diferente a la de estudio solo bajo el sistema educativo. Por eso muchos niños ahora tienen problemas en el mm, sistema educativo, porque no es suficiente, no les claro. da magia. Es que, Esto da, bueno, bueno, esto es da que para estabas ahí mucho. hablando de toda la parte de lo que vemos del símbolo, el que refleja, ¿no? Que eso nos da también para hablar de la ley del espejo. Esto nos da para otra vez. Ya te secuestraré otra vez, Laure, y hablamos. ¿Cómo podemos seguir aprendiendo de Cuando ti? Y quieres. ahora nos cuentas que tienes ahí una clase interesante en un par de días. ¿Cómo podemos seguir aprendiendo de ti? Pues bueno, me podéis seguir en... Yo estoy muy activo en Instagram, que mi cuenta es laureanoperez.jung, Jung, y, y hablo mucho de Jung y de todas estas cosas, de los símbolos y tal. También está mi web laureanoperez.com, que la estoy renovando ahora mismo, y se puede contactar ahí conmigo si alguien me necesita, tanto en Instagram como en la web. Y luego, pues tengo un podcast sobre sueños y símbolos, aunque hablamos de muchas cosas con una psicóloga clínica de orientación transpersonal que se llama Marley Quennert, que es Es total, ella es maravillosa. estupenda, es una señora que es mágica y se llama el podcast Ante el Inconsciente. Entonces podéis ir a antelinconsciente.com, donde incluso hay un apartado de Cuéntanos tu sueño, donde podéis dejarnos sueños, porque interpretamos sueños ahí en antena, porque claro, hablamos el lenguaje de lo inconsciente, que no hemos hablado de sueños, pero son muy interesantes. Y... y luego, pues ahora tengo en un par de días una charla con Sergio Fernández, que es una figura súper inspiradora del desarrollo profesional y personal, sobre si es posible vivir sin culpa o no. Y vamos a hablar, ya sabéis que Sergio, quien lo conozcáis, es un fiera y es un tío que sabe mucho con un aterrizaje de la información que es Es digno de increíble. admirar totalmente y que además está al servicio de la gente con una calidad y con una excelencia que es, vamos, apabullante. Yo tengo la suerte de trabajar con él en su instituto, en IPP, y para mí vamos, es una auténtica inspiración. Convivir con Sergio y hacer cosas con él en el día a día es increíble, su energía.
Eso que decimos de cuando alguien es auténtico y ha encontrado su lugar, tiene una energía enorme y no Y no tiene se cansa rollos. de lo Es que una está cosa. haciendo. Y va al grano y Sí, sí, va sí. a... Sí, sí, Sergio es increíble. Sergio es el paradigma de lo que vemos desde fuera y cuando lo conoces un poco más desde dentro sí que ves que lo de dentro y lo de fuera es lo mismo, ¿no? Eso para mí también es muy importante. Así que ahora el día 29 de noviembre a las 7 de la tarde vamos a estar haciendo esta charla. Si Dejaré el pones enlace en las en notas para que lo internet tengan ahí a mano. y bueno, pues ahí estaremos y cualquier cosa, pues estoy ahí. Si alguien me escribe en Instagram, yo suelo contestar a todo, a no ser que esté muy ocupado, pero en unos días contesto. O sea, siempre contesto porque me parece que estamos De al los demás. servicio de los demás y Pues normal. nada, muchas gracias, Laure, por pasarte por el podcast y tener esta conversación tan interesante. Y a todos los demás nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Laure, te dejo el micro para que te despidas. Muy bien, pues yo solo quiero decir dos cosas muy ligeras. Una es que lo inconsciente o el inconsciente es amistoso, él busca ayudar, aunque acercarse a él al principio sea oscuro. Es un amigo que busca que la vida sea mejor. Lo que pasa es que no tiene moral, entonces a veces te presenta los contenidos de manera como muy indiscreta, por ejemplo, los sueños, ¿no? Y luego, por otro lado, y esta es una cita de Jung que me fascina y que representa mucho del mundo de Jung y de la realidad de Jung y como veis de la mía también, de todo este mundo de ver los símbolos como que todo es tuyo, en cierto sentido, todo lo tienes dentro, que es esta frase preciosa que dice, ser tú mismo no te excluye del mundo, lo incluye Qué en ti. maravilla. No me parece, vamos, mejor cierre imposible. Muchas gracias, Laure. Muchísimas gracias por pasarte por el podcast. A ti, a ti, Marta, y a tu Hasta comunidad. Un abrazo a luego. todos. Chao. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.